El estudio de hoy se titula Crecer venciendo obstáculos. Así que la lectura de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 5, del versículo 40 al 42. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya. El tema de hoy se titula Obstáculos que se presentan durante nuestro crecimiento. Entonces, vamos a hacer una introducción en la cual dice a lo largo de nuestra vida, incluso desde que somos muy pequeños, se presentan diversos obstáculos que van a intentar impedir nuestro crecimiento o lo harán más difícil. A veces, cuando somos niños muy pequeños, no nos damos cuenta de lo difícil que puede ser crecer, pero a medida que vamos creciendo, algunos obstáculos parecen acentuarse o incluso agrandarse. Así que el tema de hoy lo vamos a dividir en dos partes, que es obstáculos que impiden nuestro crecimiento, que lo voy a abordar yo, y obstáculos como una forma de crecer, que lo va a abordar mi hermano Maximiliano, que está acá al lado. Así que ahora vamos a ver el primer punto. Ya, uno de los obstáculos que van a impedir nuestro crecimiento es la falta de conocimiento. Ahí yo sé que muchos han escuchado esto, pero en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En este texto, Oseas advierte al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su falta de conocimiento y su abandono de la ley de Dios. Debido a esto, el pueblo fue destruido debido a su ignorancia y ya que rechazó el conocimiento de Dios. Pero esto no queda hasta acá, sino que agrega que no solo afectará a la generación actual, sino que también afectará a las futuras generaciones, ya que dice, porque tú olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, como vamos a explicar a veces ejemplos bíblicos, otro ejemplo en la vida secular, para que lo pueda entender de una forma mucho más sencilla, le voy a poner un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Bueno, les presento acá, él es Pedrito. Pedrito es un ingeniero que estudió durante 6 años en la universidad. Y en uno de esos años, Pedrito tenía que estudiar sobre cómo se construían edificios antisísmicos. Debido a muchas cosas, Pedrito no estudió lo suficiente, estudió demasiado poco y no le fue bien en esa prueba. Sin embargo, pasó con una nota 4 y como pasó con una nota 4, a él igual le servía pasar, ya que era la nota de aprobación del ramo. ¿Qué pasó? Que, bueno, Pedrito sigue avanzando en su carrera y años más tarde, cuando él necesitaba conseguir trabajo, resulta que tuvo mucha suerte y fue contratado para guiar el proyecto de un nuevo edificio en Santiago. Pedrito obviamente vio la plata y acepta muy feliz. Y bueno, como estamos en Chile y todos sabemos que es un país sísmico, resulta que Pedrito le tocó un terremoto cuando ya había construido su edificio. ¿Y qué pasó? Que Pedrito no había conseguido, no había adquirido los conocimientos necesarios. ¿Y qué pasó? Que el edificio que había construido se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó? Porque no tenía conocimiento acerca de cómo hacer un edificio antisísmico. Y las consecuencias claramente fueron graves. Un edificio destruido, millones de pesos quizás tirados a la basura, y lo peor de todo es que incluso vidas humanas se perdieron. Quizás otro ejemplo, acá les presento el Tom. Tom es un enfermero, ¿ya? Que lleva 5 años trabajando en urgencias de adultos. Quizás muchos de nosotros hemos ido a una urgencia y quizás no hemos encontrado con Tom. ¿Qué pasó? Que un día el jefe de Tom le dice, Tom, ¿sabes qué? Necesito un enfermero en UCI pediátrica. Y resulta que Tom, al ver el sueldo, dijo claramente sí. Su jefe le pregunta si tenía los conocimientos necesarios y él le dijo, sí, claro, yo me puedo trasladar allá. ¿Qué pasó? Que todos sabemos que un niño no es igual a un adulto.
Y un día a Tom le tocó hacer un procedimiento. ¿Qué pasó? Que en dicho procedimiento no supo realizarlo bien y el niño, ¿qué pasó? Casi estuvo a punto de perder su vida. Gracias a Dios llegó una persona que sí tenía los conocimientos y no tuvimos este desenlace fatal. Quizás en nuestra vida cotidiana vemos distintas situaciones, incluso en nuestra vida como cristiano de forma o en nuestra vida espiritual, es exactamente lo mismo. El mundo está lleno de negligencias y nosotros donde vayamos vamos a ver distintas negligencias. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Han habido desastres, pérdida de vidas humanas y distintas cosas. Y hoy en día el conocimiento es mucho más poderoso que un arma. Si nosotros como cristianos no conocemos la palabra de Dios, no nos interesa saber más allá, cualquier cosa nos puede detener, cualquier cosa nos impedirá crecer, incluso cualquier cosa nos puede destruir. La falta de conocimiento es uno de los principales obstáculos que nos impiden crecer, porque ¿cómo pretendemos ser mejores predicadores si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos coordinar mejor si no sabemos qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo pretendo crecer como líder si quizás el día de mañana llega un joven a pedirme consejo y yo no tengo ni idea qué decirle? ¿Cómo pretendo ganar almas? ¿Cómo pretendo predicar de la palabra de Dios y quizás, no sé, ser un gran evangelista si ni siquiera sé de quién estoy hablando? Si ni siquiera sé qué hizo Jesús. Entonces, no nos conformemos con lo que sabemos. Al igual que un profesional que quizás adquiere su título universitario y se sigue perfeccionando para ir ascendiendo, nosotros igual. Y cada día nos interese más aprender de la palabra de Dios e ir ascendiendo espiritualmente. Que quizás la falta de conocimiento no nos frene nuestra vida espiritual y no nos impida crecer. Otra de las cosas que nos impide crecer es una mala administración. Y aquí puse diversos ejemplos, una mala administración de tiempo, de dinero, de hogar, de salud, que muchas veces nosotros administramos muy mal nuestra salud o incluso nuestro hogar, nuestra familia, vemos familias destruidas. Y me quiero enfocar principalmente en el tiempo, que bueno, lo puse ahí como cita bíblica, aquel que lo quiera leer, en Eclesiastés. Dice básicamente que todo tiene su tiempo y nos nombra un sinfín de cosas. Quizás tiempo para crecer, tiempo para morir. Ahí usted lo puede leer en su casa. Ahora bien, veamos otro ejemplo de una mala administración del tiempo. Les presento a dos estudiantes de licenciatura en física. Ella, la que está vestida de azul, es Camila y la que está vestida de rojo es Juanita. Bueno, resulta que ellas ambas estudian en la universidad, van en el mismo año y resulta que es final de semestre y se le acercan los exámenes finales. Como Camila es mucho más ordenada, y la podemos ver ahí que tiene su calendario, ella decide hacer un calendario, programar las fechas de las pruebas, decir qué día va a estudiar qué cosa, definir sus tiempos y todo. Juanita, que es un poco más desordenada, dice, no, a medida que vayan pasando los días, yo voy a ver qué estudio qué cosa. ¿Qué pasó? Que resulta que Juanita, sabiendo que tenía que estudiar, salió de paseo, se juntó con amigos y, y a Camila le decía que su amiga, que no, si tengo todo bajo control. E incluso a veces le tiraba frases como, no, si yo funciono bajo presión, funciono mucho mejor. En cambio, Camila, ¿qué pasó? Estudiaba todos los días como fue en base a su calendario. ¿Qué pasó? Que llega el día del examen, el día de los exámenes, porque todos sabemos que no es solo una prueba, sino que a veces son muchas. ¿Qué pasó? Que Juanita llegó trasnochada porque había estado toda la noche estudiando lo que no había estudiado con anticipación. Camila, en cambio, llegó muy bien en la hora,
ya que ella había estudiado todo en base a lo que había hecho en su calendario. Ella llegó más tranquila, llegó sin ansiedad, quizás llegó no con tanto estrés. ¿Y qué pasó? Que al final entregan los resultados, Camila logró pasar los exámenes y Juanita no logró pasar los exámenes. A veces uno dice, no, si yo bajo presión funciono mucho mejor, o si dejo todo a última hora, lo hago mucho mejor. Y a veces, ¿qué pasa? Que nos da ansiedad, nos da estrés, y no es así. Quizás a veces, y yo lo he hecho, quizás a veces a mí me ha resultado, quizás a última hora estudiar algo, di la prueba y la pasé, pero no siempre. Y administrar mal nuestro tiempo trae consecuencias muy negativas. Cuando una persona, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes cuando hicimos esta actividad del arbolito, de escribir en la hojita en qué ámbito queríamos crecer, y lo dejamos de forma abierta, porque quizás muchos querían crecer espiritualmente en ciertas áreas y quizás otros a lo mejor querían crecer en otras áreas, a lo mejor laboralmente, académicamente o en distintas áreas de su vida. Y cuando una persona quiere crecer financieramente, académicamente, laboralmente o espiritualmente, necesita ser ordenado. El día domingo también, y espero acá, a los que estén escuchando el estudio, que también se vayan recordando los servicios y las predicaciones que han hecho nuestros hermanos, porque nosotros a principio de mes dijimos que durante el mes se le van a entregar diversas herramientas para que usted pueda crecer. Bueno, nuestro hermano Fernando habló sobre una situación, de hecho es uno de los puntos que yo había anotado acá, es sobre la mala administración de nuestro dinero. Y ustedes podrán decir, ¿por qué una mala administración, quizás financiera, me puede, no sé, impedir mi crecimiento espiritual o me puede impedir mi crecimiento? Si quizás a lo mejor yo no quiero crecer, no sé, financieramente o tener más dinero, sino que a lo mejor quiero crecer en otras áreas. Pero les voy a decir que a veces una mala administración, incluso de nuestro dinero, nos puede impedir crecer en distintas áreas. Hay nuestro hermano Fernando, y mediante diversos versículos bíblicos, nos decía, por ejemplo, que una persona que administra mal sus finanzas a veces gasta más de lo que debiese gastar. Y ahí decía que quizás, claro, hay personas que ganan a lo mejor 500.000 pesos y viven como si ganaran 1.000.000. Aquel que gasta más, obviamente, quizás va a tener más deudas y va a tener, por lo tanto, una mala economía. ¿Qué pasa? Que podemos ver que acá el monito que yo presenté acá, ¿qué pasó? Que le pasa que genera ansiedad, genera estrés, porque tiene que trabajar mucho más. Y en realidad se genera como una cadena de consecuencias que una lleva a la otra. Por ejemplo, si yo administro mal mi dinero, no me alcanza para pagar las deudas. ¿Y qué pasa? Que tengo que conseguir más plata. Y por lo tanto, si tengo que conseguir más plata, tengo que trabajar más. Lo que genera, obviamente, mucha ansiedad y estrés. Por algo hay personas que quizás piden turnos, horas extras, porque necesitan ese dinero. Y debido a esto, a que yo tengo que trabajar más, muchas veces yo voy a pedir quizás los fines de semana. Y obviamente ya no voy a pasar tiempo con mi familia porque necesito trabajar. Quizás ya no voy a poder asistir a la iglesia porque a lo mejor necesito ese turno del día domingo. ¿Y qué pasa? Que voy cada vez descuidando más mi vida espiritual y mi vida familiar. Y quizás yo tenía un proyecto como familia, pero donde la he descuidado tanto, yo no voy a poder crecer en ese proyecto como familia. Y espiritualmente, claramente, si yo no voy a la iglesia, no voy a poder crecer espiritualmente, porque para poder crecer necesito una comunión con Dios. La falta de conocimiento o una mala administración son solo algunos ejemplos de obstáculos que nos impiden crecer, ya que en realidad hay muchos más e incluso algunos que son personales. Pero tanto la falta de conocimiento y una mala administración son obstáculos que quizás uno se pone, que dependen de uno. Porque si yo tengo una mala administración de mi tiempo, yo no voy a culpar a Dios, Dios, no alcanzo a hacer esto, me tienes que dar más horas en el día, no, porque
Dios a mí me entregó un día con 24 horas, me dice que hay tiempo para todo y yo en base a eso tengo que disponer mi tiempo para, dependiendo de mis prioridades. Si tengo, no sé, si tengo, por ejemplo, una falta de conocimiento, quizás en alguna prueba, yo no le voy a decir, Señor, ¿por qué no me ayudaste en la prueba? Si yo era la que tenía que haber estudiado. Esas son cosas que quizás dependen de uno. Pero ahora voy a abordar otro tema que es aquellos obstáculos que quizás no dependen de uno, que quizás los presenta la vida o incluso que quizás algunas personas los ponen en nuestro camino. Y uno de los obstáculos, y en realidad este es un obstáculo, y lo voy a hacer al tiro, entre comillas, y ahora le voy a explicar por qué es entre comillas, y para eso voy a poner como ejemplo a Jesús en la cita bíblica que dice ahí en Lucas 2:52, y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí podemos ver que si Jesús crecía en estatura, era porque tenía una cierta edad. ¿Y por qué le digo la edad entre comillas? Porque la edad sí puede ser un condicionante que nos impida crecer. Y obviamente ese no va a depender de nosotros. Yo no decido cuántos años cumplir. Aunque sí hay hermanos de nuestra iglesia que llevan 50 años diciendo que tienen 15 años, pero porque se sienten jóvenes, pero claramente la edad no depende de uno. Biológicamente, por ejemplo, de hecho aquí lo puse como ejemplo, biológicamente, y todos se pueden dar cuenta, quizás ni siquiera es necesario así como ser un profesional de la salud para darse cuenta, que el crecimiento físico está condicionado a nuestra edad. Por ejemplo, yo a un niño de 8 años, a menos que tenga obviamente algún tipo de síndrome o condición, puede seguir creciendo y desarrollándose biológicamente y de hecho le queda mucho todavía por crecer y por desarrollarse. Pero yo a un adulto de 42 años no le puedo decir, oye, tienes que crecer en estatura, porque son etapas distintas y porque ya alcanzó su máximo de crecimiento. La edad es algo natural. Yo no decido, como le decía anteriormente, cuántos años cumplir y si la edad es un condicionante para muchas cosas, también quizás, y por eso siempre le digo quizás o entre comillas, puede ser un obstáculo para algunas y para otros y para otras cosas no. Lo importante de esto es saber en qué etapa yo estoy y en qué área yo puedo crecer. Nuestra vida se divide en diferentes etapas. Se divide en infancia, en adolescencia, en juventud, en adultez y en vejez. Sabemos que quizás de la infancia a la adolescencia, por ahí a veces termina la infancia como a los 12, 13 años, y ahí pasan a ser adolescentes, después pasan a ser jóvenes, adultos. Y en todas estas etapas yo puedo crecer, pero no en las mismas áreas. Yo puedo crecer en diferentes áreas, pero todo va a depender de en qué etapa te encuentres. Por ejemplo, yo puedo crecer en sabiduría, quizás un niño puede crecer en sabiduría, de hecho, como aquí Jesús decía, crecí en sabiduría, incluso un anciano puede crecer en sabiduría, pero también ahí dice, y en estatura. Yo ya no puedo crecer en estatura, mis papás tampoco pueden crecer en estatura, pero los niños de nuestra iglesia, quizás Mateo y todos ellos, pueden crecer en estatura. En estatura. La edad o la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos, quizás sí es un obstáculo para crecer en ciertos sentidos, pero no en todos. Y por eso le vuelvo a repetir que es importante situarnos y decir en qué área puedo crecer, en qué área tengo que crecer o quizás en qué área quiero crecer. ¿Y por qué le digo que a veces la edad puede ser o no un condicionante y dependiendo en qué usted se quiere enfocar puede o no crecer? Porque, por ejemplo, yo a un niño, quizás a un niño de 5 años, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Tú tienes que crecer laboralmente, que es una forma de crecimiento. Hay hermanos que quizás yo alcancé a leer por ahí que pusieron, yo quiero crecer quizás en mi área laboral. A un niño yo no le puedo pedir eso. De primera no tiene la edad para trabajar
y no está trabajando. Y quizás, le vuelvo a repetir, quizás, no sé, a un joven de 30 años, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Anda al médico porque tú puedes crecer más en estatura. Si ya no se puede. Pero lo que es muy, muy importante es que en mi vida espiritual, en eso no influye la edad. Yo puedo crecer, de hecho, yo veo un crecimiento en los niños de nuestra iglesia, veo un crecimiento en los jóvenes de nuestra iglesia, veo un crecimiento en la gente más adulta de nuestra iglesia e incluso veo un crecimiento en los ancianos de nuestra iglesia. De hecho, dice en Efesios 4:13, que si alguien por ahí también lo quiere buscar, dice, hasta que todos lleguemos, dice, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestra vida espiritual, no importa quizás la edad que tengamos, pero nosotros podemos seguir creciendo. Ahora, vamos a ver, ya para ir culminando esta parte 1, espero que le haya quedado muy clara, si no, claramente me pueden hacer preguntas. Hay otros obstáculos que también a veces no dependen de uno, como habíamos dicho anteriormente, que quizás a veces son prejuicios, es persecución. De hecho, como leíamos en el texto bíblico, que lo encarcelaban, salían, enseñaban, lo encarcelaban, y quizá en esa parte de que ellos pasaban en la cárcel, era un impedimento para que ellos pudieran seguir enseñando. Pero, sin embargo, eso no lo detenía. También hay otros obstáculos como personas, y qué triste eso, situaciones traumáticas que a veces uno vive, que quizás a veces a uno ya le genera como quizás un rechazo, un miedo a hacer ciertas cosas y nos detiene nuestra vida. Obstáculos personales, ya que cada uno sabe más o menos en qué área quizás de nuestra vida nos cuesta crecer y a veces quizás cuál es nuestro mayor obstáculo. Porque aquí solo hemos mencionado algunos, pero también nosotros a veces tenemos obstáculos personales. Y aquí me voy a centrar un poquito, y solo para mencionarlo brevemente, en infancia difícil. Y esto a veces es un tema muy triste y espero que nuestra iglesia no pase, porque no sé si ustedes han escuchado a ciertos padres decir, me tiene chato, es un tiro al aire, si sigue así no va a conseguir nada en la vida, e incluso algunos han llegado a decir, si yo ni siquiera quería tener hijos. A veces las palabras o hechos que ocurrieron durante la infancia de un niño, incluso, y por eso es muy importante que tanto los padres, incluso nosotros como iglesia, no dañemos nunca a un niño que está dentro de nuestra iglesia, nunca quizás le digamos una mala palabra, porque incluso científicamente está comprobado que esto puede tener repercusiones enormes en un desarrollo futuro. Y esto de verdad que está comprobado, se han hecho estudios y podemos ver múltiples ejemplos, incluso hasta en nuestra Biblia está comprobado que quizás cuando un padre o madre ama más a un hijo, hay consecuencias, y no solo esas consecuencias se quedan ahí, sino que se transmiten a las generaciones, afectan a pueblos. Pero qué importante que nosotros ahora cuidemos a nuestros niños. Cuidemos, quizás yo no tengo hijos, pero puedo cuidar a mi sobrina, puedo cuidar a los niños de nuestra iglesia, y que ojalá, y que es muy importante que nosotros no seamos, porque ahí también lo puse, personas, porque a veces personas son obstáculos para otros, que nosotros no seamos un obstáculo en el crecimiento de otros, sino que constantemente estemos ahí diciéndole, vamos, tú puedes, y que lo ayudemos a crecer, porque sería muy triste que por culpa de nosotros otra persona dejara de crecer. Como lo había dicho en un inicio, este estudio lo íbamos a dividir en dos partes. La primera parte era sobre los impedimentos, o sea, sobre los obstáculos que nos impedían crecer. A veces hay obstáculos que son necesarios pasar para poder crecer, y le voy a dar la palabra a mi hermano Maximiliano. Bien, como mi hermana Javi decía, a mí me toca la parte de obstáculos que nos ayudan a crecer. El plan de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos
no podemos pretender llegar a nuestra vida en Cristo y seguir siendo la misma persona. Usted como persona no puede pretender llegar al Señor y seguir con los mismos problemas, con los mismos defectos y los mismos achaques que traía de su pasado. Quien llega a Cristo debe crecer, debe mejorar, debe avanzar. Y qué triste es cuando nosotros como personas nos encontramos con otras personas con los años, en lugar de verlos mejor, uno los ve peor. Y ese no es el plan de Dios para nuestra vida, para su vida. El plan de Dios es que nosotros crezcamos. Y ahora veremos en la Biblia que el crecimiento, pero en las manos de Dios, no funciona de manera diferente a lo que nosotros creemos. Y les voy a invitar a que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 1, versículo del 9 al 12. Y dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esta cita bíblica personalmente me gusta mucho y le voy a explicar por qué razón me gusta. Porque esta cita muestra una transición. La vida, el crecimiento, está anticipado por una transición. Los grandes crecimientos de Dios están anticipados por una transición. Y nos podemos preguntar, ¿cuál era la transición? La transición era un momento de comodidad. El momento de comodidad lo podemos ver cuando el pueblo de Israel llega a Egipto. Y había llegado a Egipto en muy buenas condiciones. ¿Y por qué había llegado en buenas condiciones? Porque José había sido nombrado el gobernador de todo Egipto. Y José había traído a su padre, a sus hermanos, a sus familiares, y el faraón en agradecimiento a José les había entregado una región para que ellos vivieran, para que ellos se establecieran. Era una muy buena región la que les había entregado. El pueblo de Israel estaba cómodo. Ellos estaban bien, pasaron del hambre a la abundancia y la tranquilidad, pero dice la Biblia que toda esa tranquilidad se rompe, esa tranquilidad se acabó, esa tranquilidad se desalinea esa estabilidad que tenían, empieza a dañarse y es tal vez lo que a muchos les ha sucedido o les está sucediendo y decimos, Señor, ¿cómo voy a lograr mi crecimiento si cuando todo lo que estaba estable de repente comenzó a dañarse? Llegó una noticia que quebró mi estabilidad, llegó una enfermedad que quebró mi estabilidad, llegó un problema que quebró mi estabilidad, apareció un problema financiero que quebró mi estabilidad. Pero es parte del tiempo y es parte del proceso de Dios. Que esas transiciones inesperadas sean el mejor terreno para que vean la mano poderosa de Dios. Cuando Dios va a hacer crecer a alguien, lo quiebra primero. Y entonces el pueblo de Israel estaba bien, pero de repente todo se puso mal. Y ahí es donde quiero mostrarle las que he llamado etapas en el crecimiento en las manos de Dios. Y consta de 3 etapas. El primero es el obstáculo de la difamación. Todo el que va a crecer primero tendrá que enfrentarse con la etapa de difamación. Vamos a la Biblia. Recuerden que el pueblo de Israel estaba bien, estaba cómodo, pero la palabra del Señor dice que se levanta un nuevo faraón, se levanta un nuevo rey que no conocía a José ni todo lo que José había hecho. Y cuando se levanta este hombre y ve a aquel pueblo que estaba bien, que estaba tranquilo, que estaba agradecido, que no eran enemigos, este rey comienza a verlos como un problema. La etapa de la difamación es la etapa que todos en algún momento tendríamos que pasar. Y si leemos Éxodo capítulo 1, versículo del 9 al 10, dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra,
Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué es la difamación? Difamar es desacreditar a alguien. Difamar es usar palabras o escritos en contra de una persona, dañando su imagen o opinión. Entonces, ¿Israel le quería hacer daño a los egipcios? No, Israel no quería hacer eso. El pueblo de Israel estaba tranquilo. El pueblo de Israel estaba agradecido, viviendo en una tierra que no era de ellos. Pero estaba bien, pero la difamación hizo que el faraón los viera a ellos como un problema. Y hay gente que tiene que entender, nosotros tenemos que entender que antes del crecimiento tendrás que atravesar la etapa de la difamación. Entonces, ¿qué es la difamación? Cuando se levanta gente a hablar de ti, cuando se levanta gente a calumniarte, cuando se levanta gente a señalarte, cuando se levanta gente a poner sentencias sobre ti y tú dices, yo no le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi familia. Yo no le he hecho nada a esta, yo no le he hecho nada, pero está hablando mal de mi ministerio. Nosotros no nos metemos con nadie, pero están hablando mal de mi iglesia. Eso es la difamación. La segunda etapa es el obstáculo de la opresión. Y podemos ver en Éxodo 1:11 que dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Primero los difamaron y dijeron, estos van a levantarse en contra de nosotros. Y por una simple sospecha que tuvieron, empezaron a atacar y empezaron a tratar de frenar al pueblo de Israel. Cuando Dios va a traer crecimiento, tendrás que pasar por la opresión. ¿No le ha pasado que usted dice, hermano, o le dice al pastor, o le dice al Señor, yo no entiendo que cuando más decido hacer la voluntad de Dios, más se levanta el enemigo contra mí? ¿No le ha pasado alguna vez eso? Sale de la iglesia bendecido y dice, pastor, qué palabra tan tremenda la que Dios nos entregó hoy, adoramos al Señor, llega a su casa y lo está esperando esa persona que no conoce a Dios y quiere ponerse a pelear. Y usted dice, ay Señor, yo salí con tanta paz y ahora mira este problema. Y Dios en la iglesia te había dicho, te bendeciré y te levantaré. La opresión, mis hermanos, está incluida en la etapa del crecimiento. Cuando Dios va a hacer que algo crezca, permite que entre por la opresión. Porque la opresión, ¿por qué la opresión? Porque mire, generalmente nosotros decimos, pastor, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero a veces sin meterse con nadie, se levanta gente en contra de nosotros. ¿Sabe cómo se siente la opresión? En la opresión se siente injusticia. En la opresión sientes impotencia, en la opresión sientes que tú te tienes que defender, en la opresión sientes que lo que están haciendo contra ti no es justo porque tú no lo has sembrado, entonces ¿por qué lo tienes que cosechar? Cuando Dios traiga crecimiento, se van a levantar enemigos que tú no sabías que tenías, se van a levantar personas a oprimirte, a desenfocarte, a hacer que de ti aflore lo peor. Porque el diablo sabe que si aflora lo peor, vas a perder la bendición del dominio propio y del que sabe que cuando alguien lo ataca, hay dos formas de defendernos. Es en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor. Y si vemos bíblicamente, hay tres maneras de vencer o resolver la opresión. Uno es cuando actuamos como Isaac. Y la Biblia dice que cuando Isaac fue a restablecer los pozos de su padre Abraham, se levantaron personas contra él. ¿Qué hizo Isaac? Esto es mío y de mi padre, pues si quieren el pozo sobre mi cadáver. Eso no hizo Isaac. Isaac dijo, esto está generando problemas, quédense ustedes con sus problemas, yo me voy y abrió otro pozo. Y cuando Isaac abrió el otro pozo, ¿qué pasó? Otro problema. Isaac se fue de ese lugar.
Cada vez que llegaba el problema a la vida de Isaac, él se movilizaba porque Dios usaba el problema para que Isaac llegara a un lugar mejor. El 2 es esperar en Dios. Es cuando usted no se va, pero espera que Dios lo defienda. Y fue lo que le pasó a Mardoqueo con Amán. Dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y empezó a levantarse en contra de él. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo no hizo nada. Simplemente se ocupó de hacer lo correcto, se ocupó de ser un hombre íntegro, se ocupó de hacer las cosas bien. Mardoqueo no hizo nada. Y Dios se encargó de Amán y de ponerlo en su lugar. El 3 es no quita ni a su adversario, ni lo va a quitar a usted. David dice en Salmos, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que significa esto? Que hay gente que se levantó en contra suya y Dios no los va a quitar. Los va a dejar ahí para que Dios te levante donde te va a poner, para que tú puedas demostrarle y le puedas cerrar la boca a todos los que dijeron que tu hogar no se iba a restaurar, para que le puedas cerrar la boca a todos los que dijeron que esta persona o este hermano no sabe predicar, no sabe coordinar, no sabe orar. Le cierra la boca a todos los que dijeron, este no va a poder sacar a su familia adelante. Dios los va a dejar ahí para que vean con sus ojos la última etapa que es la etapa de manifestación de Dios. Entonces, si vemos el crecimiento, tiene 3 etapas. La etapa número 1 fue el obstáculo de la difamación. La etapa número 2 fue el obstáculo de la opresión. Y la etapa número 3 es la etapa de la manifestación de Dios. Está Génesis 15, 13 al 14, como usted lo puede ver en su pantalla, que es la promesa de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a levantar de ti una gran nación, pero van a esclavizarlos y oprimirlos en una nación extranjera. Pero los voy a libertar y los sacaré con muchas riquezas. Eso es promesa que Dios hizo. Hay promesas de crecimiento, hay promesas que Dios desata sobre las personas, pero la promesa tiene otra etapa, es la etapa de la confirmación. Y eso lo podemos ver en Éxodo 3, 17, 21, que ahí está la cita para que usted la pueda buscar, que es la confirmación que Dios le dio a Abraham, Isaac y a Jacob, que decía, yo me prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que levantaría de ellos una gran nación y que aunque fueran oprimidos, los sacaría con mi mano poderosa. Pero hay un tercer versículo que es Éxodo 12 del 40 al 42, que también está en su pantalla para que lo pueda buscar. ¿Y qué es esto? Es el cumplimiento. ¿Sabe lo que es la manifestación de Dios? Que todo lo que Dios prometió que iba a hacer, va a hacer. Todo lo que Dios prometió que iba a crecer, va a crecer. Que todo lo que Dios determinó para ti, llegará. Hay gente que hoy quiere manifestación de Dios sin pasar por la difamación y sin pasar por la opresión. No espere que Dios se manifieste si usted no ha pasado por estas 2 etapas. Y usted se preguntará, ¿por qué hay que pasar por estas 2 etapas? ¿Por qué hay que pasar por estas 2 etapas antes de ver la gloria sobrenatural de Dios? Porque el que crece y no sabe enfrentar la difamación y no sabe enfrentar la opresión, no tiene carácter. Si usted no sabe enfrentar y entender la difamación y no sabe enfrentar la opresión, significa que no tiene carácter. Y cuando una persona crece sin carácter, puede llegar a tener mucho, pero lo pierde todo. Cuando una persona tiene carácter, podrá sostenerse donde Dios lo va a llevar, podrá levantarse. Y dice la palabra, Dios va a hacer que nuestros pies estén firmes como lo de las siervas, que en las alturas nadie
nada ni nadie las mueve. La firmeza se necesita en las alturas, pero nunca llegarás a la firmeza mientras no tengas el carácter de entender que habrá gente que te va a decir, que te va a señalar, que te va a juzgar, que te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de aquellas personas, tu definición está en la palabra de Dios, y que aunque se levanten a atacarte y oprimirte, la Biblia dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Así como has visto la difamación y la opresión, verás la poderosa mano de Dios sobre tu vida. Ya, y ya para ir terminando este tema, el día de hoy lo quise hacer en conjunto con mi hermano Maximiliano. Puse acá como conclusión que en nuestra vida se presentarán diversos obstáculos. Algunos nos van a dificultar nuestro crecimiento y otros son necesarios pasar para poder crecer. Sin embargo, lo importante es que no dejemos de crecer. Fuimos llamados a eso y Dios siempre, pero siempre, siempre va a cumplir su propósito. Al inicio leíamos sobre que Pedro y Juan son perseguidos y aquel que quizás quiera leer el capítulo completo, que es Hechos, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, podemos ver que a ellos quizás los encarcelaban, después salían, enseñaban, y quizás a ellos se le presentaron diversos obstáculos, pero no detuvieron el propósito, no lo detuvieron, sino que ellos quizás los tomaban detenidos, ellos salían y seguían enseñando. Y al igual que ellos, y como decía nuestro hermano Maxi, a veces hay obstáculos que incluso nos van a formar nuestro carácter y que a veces son necesarios pasar. Y de hecho, puse ahí también abajo, todo es posible con Dios, tú puedes. Aquel papelito que quizás tú pusiste y a lo mejor tú dijiste, Señor, ¿sabe qué? Este mes, que es el mes de crecimiento, yo necesito crecer en esta área. Ojalá que todos eso sí hayamos puesto quizás algún crecimiento espiritual. Tuvimos también que ese anhelo quizás de crecer en otras áreas, quizás como familia, porque a veces también hay otras cosas que a nosotros quizás no está directamente relacionado con la iglesia, pero sí nos afectan y a veces sí nos estancan nuestro crecimiento espiritual. Pero qué importante que durante todo este mes, y por eso le vuelvo a repetir, que podamos poner atención a los estudios bíblicos, que podamos poner atención a las predicaciones, porque te están, y de hecho lo dije también, el conocimiento es un arma poderosa. El conocimiento es un arma muy poderosa y tómalo como tal. Hoy en día te están entregando miles de herramientas para que tú puedas crecer y ahora ya es decisión tuya si tomas esos consejos, si tomas esa herramienta, si tomas esas armas quizás para defenderte y para poder crecer. Así que ahí donde ustedes se encuentren, quizás si a lo mejor vienen del trabajo, si a lo mejor vienen de los estudios, quizás si están en su hogar escuchándolo en familia, o quizás si lo pusieron, no sé, quizás en la tele, pero en donde sea que ustedes estén, le voy a pedir que ustedes puedan inclinar sus rostros junto conmigo y oremos al Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, mi Dios amado, dándote gracias, Padre, por el hermoso estudio, Señor mío, que hoy nos pudiste entregar, mi Dios amado. Le agradezco, Padre Celestial, porque primero la palabra, Señor mío, nos llega a nosotros, Señor mío, y después, Padre Celestial, espero de verdad, Señor mío, que esta palabra, Señor mío, este estudio pueda ser tomado, Señor mío, por aquellos hermanos fieles, Señor mío, y por aquellos que quizás se están recién incorporando a este estudio, Señor mío, aquellos, Padre Celestial, que quizás, Señor mío, tienen sed, tienen hambre de conocimiento, quieren saber más de ti, Señor mío. Te pido que cada vez que vayan a hacer las tareas, cada vez que abran sus Biblias, mi Dios amado, te pido, Padre Celestial, que puedan, Señor mío, entender más de tu palabra, Padre Celestial. Te pido que les ayudes, Señor mío, que los ayudes a crecer y sé, Señor mío, que vamos a ver un enorme fruto, Señor mío, al terminar este mes, Señor mío. Quizás, Señor mío, a lo mejor algunos van a ver un gran crecimiento, otros poquitos, Señor mío, pero lo importante es que podamos crecer, Señor mío, porque si yo crezco, Señor mío, si mi hermano Maxi crece, Señor mío, si mi pastor crece, si mi líder crece, Señor mío, crecemos como iglesia, Padre Celestial.
Te pido que pongas una bendición en los hogares de mis hermanos, Padre amado, que nos bendigas a nosotros también, Señor mío, que bendiga este mes, Señor mío, que ya estamos, vamos a la mitad, Señor mío, se nos pasó muy rápido, Padre, pero te pido que nos bendigas, Señor mío, y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga.